En su determinación por convertir a China en la primera potencia mundial para 2050, el presidente Xi Jinping ha acuñado el concepto de nueva ruta de la seda para referirse a la política de grandes inversiones e infraestructuras terrestres y marítimas. Pero, ¿qué fue originalmente la ruta de la seda y qué supuso en términos de intercambio y desarrollo económico, social y cultural? El evocador nombre fue utilizado por primera vez en el siglo XIX por el explorador alemán Ferdinand von Richthofen para designar a un conjunto de caminos que conectaron China con el mundo occidental entre el año 130 a.C. y 1453, fecha en que el Imperio Otomano bloqueó por completo la vía comercial. Durante casi 17 siglos, la ruta de la seda permitió el contacto y el intercambio cultural, tecnológico y religioso entre civilizaciones tan distintas y distantes como el Imperio Romano, los pueblos de Asia Central, la India y el Imperio Chino. Sin embargo, fue la poderosa dinastía Han la que dio carta de naturaleza a la ruta. Todo comenzó cuando el emperador Wu decidió enviar en el año 138 a.C. al explorador Shang Qian al frente de una misión diplomática con el fin de establecer alianzas con pueblos de Asia Central para frente de los temibles guerreros Xiongnu que hostigaban a los chinos desde el exterior noroccidental. Los chinos conocían el secreto de la seda desde hacía más de 2000 años, pero en Europa no se vio nunca un tejido semejante y este pronto se convirtió en un símbolo de lujo y distinción para la aristocracia romana. Durante la dinastía que hubo, los ovillos de la seda tenían valor monetario y servían para comerciar con otros grupos, aunque la seda es el material que ha terminado dando nombre a la ruta. Lo cierto es que fueron muchas las mercancías que viajaron por sus caminos: lana, porcelana, marfil, especias, porcelana, vidrios, estucos y armas. La ruta de la seda sobrevivió a la caída del Imperio Romano de Occidente y a la dinastía Han en China. En gran parte fue gracias a los mogoles que durante siglos la defendieron frente a las incursiones de los hunos. A lo largo de la historia, por la ruta llegaron a Europa inventos chinos mucho más transcendentales y la seda por el papel y la pólvora. La primera globalización, la ruta de la seda, llamada así por el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen, supuso la principal conexión entre las culturas occidentales y orientales hasta el siglo XIX. Estuvo activa, intercalando periodos de decadencia con otros de mucha intensidad de intercambios comerciales. La ruta de la seda comunicaba China con Europa, atravesando el mundo islámico de Asia Central. En los primeros años unía Xi'an, la capital imperial china, con Roma, capital del Imperio Romano. Los comerciantes, a través de largas caravanas de camellos, intercambiaban productos mediterráneos como el aceite por manufacturas orientales, principalmente. Entendamos acerca de la ruta territorial y la ruta marítima de transporte internacional. La iniciativa de la ruta de la seda se divide en dos partes principales: la franja económica de la ruta de la seda que atraviesa China de este a oeste y se ramifica hacia Europa, y la ruta de la seda marítima del siglo XXI. En cuanto a la franja económica, se trabaja en la mejora de la infraestructura ferroviaria, incluyendo la creación de trenes de alta velocidad.
España es un punto clave dentro de esta red ferroviaria, la más extensa del mundo, con 13.000 kilómetros desde Yiwu en China hasta Madrid. Por otro lado, la ruta marítima conecta China con Europa y África Oriental, con inversiones en el puerto del Pirio y en una red de infraestructuras logísticas en los Balcanes y Hungría. 4 inventos para un nuevo mundo. La ruta de la seda permitió la difusión de productos como la seda y tecnologías como el telar, que se extendieron por las regiones que atravesaba. Además, Occidente se benefició de inventos chinos como el papel, las técnicas de impresión, la pólvora y la brújula. La fabricación del papel fue inventada en China alrededor del año 104 después de Cristo y se expandió por Asia llegando a Europa en el siglo XII. Las técnicas de impresión mecánica surgieron en China en el siglo VI después de Cristo, utilizando planchas de madera para reproducir textos en telas y papel. En el siglo XI se desarrollaron modelos móviles que inspiraron la invención de la imprenta por Gutenberg. La llegada de estas tecnologías a Europa en los siglos XII y XIII provocó un gran avance en la transmisión de información, impulsando la educación, el comercio, las comunicaciones y la cartografía, acelerando así la transición de la Edad Media al Renacimiento. La pólvora fue inventada accidentalmente en el siglo IX por alquimistas chinos y su uso se extendió por Asia y llegó a Europa en el siglo XVIII. Este descubrimiento revolucionó la tecnología militar y fue fundamental en la conquista del mundo por las potencias europeas. Yo voy a hablar sobre lo relacionado con el transporte marítimo, la ruta de la seda y la seda de la agricultura. La ruta de la seda fue mucho más que un simple camino comercial entre Asia y Europa. Fue un canal de intercambio cultural, religioso e intelectual. Aunque la ruta dejó de ser un itinerario comercial en el Renacimiento, su influencia continuó y los intercambios entre Occidente y Asia persistieron, especialmente en productos orientales que aún hoy se demandan en Occidente. En la seda y la agricultura, aunque la seda no era la principal mercancía de la ruta de la seda, su valor y exclusividad la hicieron famosa, hasta el punto de que la ruta recibió su nombre mucho después. En 1877, la sericultura, el arte de producir seda, se originó en China, alrededor del tercer milenio antes de Cristo. China mantuvo el monopolio de la seda durante el siglo VI después de Cristo y luego se expandió a otras regiones tras la conquista árabe de Persia. Gracias.